Nunca pensé que la primera frase que diría aquí sería esta, pero necesito decirla sin rodeos. Le fui infiel a mi marido y todavía no sé si lo hice por deseo o por hambre de verdad. Lo digo y siento como se me raspa la garganta, como si cada palabra me cobrara algo que no tengo de sobra. Antes de que me juzgues, déjame volver atrás, cuando mi vida parecía ordenada, correcta, incluso envidiable desde afuera. Yo era esa mujer que cumplía con todo, que sabía a qué hora llegaba su marido, qué café tomaba, qué silencios compartíamos frente al televisor. Mi marido es un buen hombre, y eso es lo más cruel de todo. Nunca me gritó, nunca me engañó, nunca me falló en lo grande. Pero con los años empezó a fallarme en lo pequeño, y lo pequeño, cuando se acumula, termina siendo lo que más pesa. Las conversaciones se volvieron logísticas, funcionales, como si fuéramos socios manteniendo una empresa llamada matrimonio. Yo hablaba y él escuchaba, pero no me oía. O quizá me oía y ya no le importaba cómo sonaba yo por dentro. La rutina no llegó de golpe, se filtró despacio, como humedad en una pared que una deja de mirar. Y entonces pasó algo mínimo, casi ridículo, algo que jamás habría señalado como el inicio de una traición. Lo conocí en un lugar donde nadie va a buscar nada, una sala de espera. 2 sillas separadas, una máquina de café rota, un silencio incómodo que se estiraba demasiado. Me preguntó la hora aunque tenía el reloj en la muñeca. Yo se la dije y nos reímos de la excusa. Ahí no hubo chispa, ni miradas largas, ni nada que suene a novela. Solo una sensación rara, como si el aire se hubiera movido apenas. Empezamos a coincidir, siempre por azar, siempre con la misma torpeza. Charlas cortas, comentarios tontos, risas que duraban más de lo necesario. Nunca me preguntó por mi matrimonio, y eso me desarmó más que cualquier interés explícito. Yo fui la que habló de más. Yo fui la que empezó a esperar. Cada encuentro parecía inocente, pero mi cuerpo ya reaccionaba antes que mi conciencia. Volvía a casa y me sentía culpable sin saber exactamente por qué. No había pasado nada, y sin embargo algo ya estaba pasando. El día que me preguntó cómo estaba de verdad, sentí pánico. Porque nadie me hacía esa pregunta desde hacía años. Respondí con una broma, como se responde cuando una no quiere llorar delante de un extraño. Él no rió. Solo me miró, en silencio, como si supiera que detrás de esa broma había una grieta. A partir de ahí, todo se volvió más intenso y más peligroso. Los mensajes empezaron a ocupar espacios que antes estaban vacíos. No eran sexuales, y eso era lo peor. Eran atentos, presentes, cálidos. Me decía cosas que no sabía que necesitaba escuchar. Y yo empecé a decir cosas que nunca le había dicho a nadie. Cada palabra era una línea que cruzaba, y aún así seguía caminando. La culpa llegó después, cuando ya estaba demasiado adentro. Me decía que no era una aventura, que era algo distinto, algo real. Eso me repetía para poder mirarme al espejo sin romperme. Hasta que un día, sin planearlo, sin épica, sin romanticismo, todo dejó de ser solo palabras. No voy a entrar en detalles, porque no fue el cuerpo lo que me traicionó primero. Fue el alma. Después de eso, nada volvió a estar en su lugar. Yo sonreía en casa con una precisión casi profesional. Mi marido me abrazaba y yo sentía que le estaba mintiendo con la piel. Vivía con el miedo constante de que alguien notara ese temblor que no se me iba. Y aún así, seguí. Porque había algo en ese vínculo que me hacía sentir viva de una forma que había olvidado. Hasta que llegó el día en que todo se quebró. Un mensaje fuera de hora. Una pregunta mal hecha. Una respuesta que no debía existir. Y en ese instante entendí que nada de lo que había construido en secreto iba a sobrevivir a la luz. Ahí, justo ahí, supe que estaba a punto de perder mucho más de lo que creía estar arriesgando. No fue un descubrimiento inmediato, fue una sospecha lenta, una sombra que empezó a seguirme incluso cuando estaba sola. Mi marido no dijo nada al principio y ese silencio fue más aterrador que cualquier reclamo. Empezó a mirarme distinto, como si yo fuera una habitación que conocía de memoria pero en la que de pronto algo no encajaba. Yo lo notaba en detalles absurdos, como dejaba el celular boca abajo, como tardaba un segundo más en responderme.
Cada segundo se volvía un interrogatorio sin palabras. Con el otro, en cambio, todo era intensidad contenida. Nos veíamos menos, pero sentíamos más. Como si la amenaza de perderlo todo hubiera afinado cada emoción. Me decía que tuviéramos cuidado, que esto ya no era un juego. Y yo asentía, aunque en el fondo sabía que hacía tiempo había dejado de serlo. Empecé a dividir mi vida en compartimentos y el esfuerzo me estaba agotando. Había días en que me despertaba con náuseas sin saber si eran culpa, miedo o deseo. Mi marido me preguntó una noche si era feliz. Así, sin preparación, sin rodeos. Sentí que el piso se abría debajo de mí. Le dije que estaba cansada. Era verdad, pero no era toda la verdad. La verdad completa habría destruido algo que todavía no estaba lista para romper. Esa noche casi lo confieso todo. Tenía las palabras en la punta de la lengua, quemándome. Pero pensé en su cara, en nuestra historia, en lo que se perdería. Y me callé. Con el amante, en cambio, empecé a hablar de huida. No de escapar juntos, sino de escapar de mí misma. Él me escuchaba con una mezcla de ternura y miedo. Sabía que yo no estaba jugando a empezar de cero, sino a sobrevivir. Un día me preguntó si lo elegiría si tuviera que hacerlo. No supe responder. Y ese silencio fue una respuesta que nos lastimó a los dos. La tensión se volvió insoportable. Cada mensaje podía ser el último. Cada despedida parecía un ensayo de pérdida. Mi marido empezó a hacer preguntas más directas. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Por qué había cambiado? Yo mentía mejor de lo que jamás pensé posible. Eso fue lo que más me asustó. Empezaba a no reconocerme. El día que encontré a mi marido sentado en la cama, con mi teléfono en la mano, sentí que el tiempo se detenía. No gritó. No lloró. Solo me pidió que me sentara. Y en ese instante supe que ya no había marcha atrás. Todo lo que había ocultado, todo lo que había justificado, estaba a punto de salir a la superficie. Mi corazón latía tan fuerte que apenas escuchaba su voz. Me preguntó quién era. No cómo se llamaba. ¿Quién era para mí? Y ahí entendí que la respuesta no cabía en una sola palabra. Porque lo que estaba en juego ya no era solo una infidelidad. Era la versión de mí que había construido durante años. Y justo cuando abrí la boca para decir algo, pasó algo que no esperaba en absoluto. Mi teléfono vibró en su mano antes de que yo pudiera decir una sola palabra. Ese sonido pequeño, metálico, fue como un disparo en una habitación cerrada. Él miró la pantalla y luego me miró a mí, como si necesitara confirmar que seguía ahí, respirando. No dijo el nombre. No hizo falta. Yo lo vi en sus ojos, en esa mezcla de decepción y cansancio que no se puede fingir. Me preguntó desde cuándo. Esa fue la primera grieta real, porque no supe qué responder. ¿Desde el primer mensaje? ¿Desde la primera risa? ¿Desde el día en que dejé de sentirme vista en esta casa? Le dije una fecha cualquiera, una que me sonó menos terrible que la verdad. Asintió despacio, como si estuviera contando algo por dentro. Después me preguntó si lo amaba. No a él. Al otro. Sentí una presión en el pecho tan fuerte que tuve que llevarme la mano a la clavícula. Le dije que no sabía. Y eso fue lo peor que pude decir. Porque la duda duele más que una certeza cruel. No gritó. No rompió nada. Solo se levantó y salió del dormitorio. Lo escuché caminar por la casa como un extraño. Abrir cajones. Cerrar puertas. Yo me quedé sentada en la cama, temblando, esperando que algo explotara. Pero no explotó nada. Y ese silencio fue insoportable. Pasé la noche sin dormir, repasando cada decisión que me había traído hasta ahí. Pensé en el otro, en si estaría despierto, en si sentiría que algo había cambiado. No le escribí. Por primera vez en mucho tiempo, no le escribí. A la mañana siguiente, mi marido me dijo que necesitaba tiempo. Que no sabía qué hacer conmigo ni con nosotros. Que todo lo que creía sólido ahora se le movía bajo los pies.
Asentí, porque no tenía derecho a exigir nada. Ese día salí de casa sintiéndome expulsada de mi propia vida. Caminé sin rumbo durante horas, con el teléfono en la mano, luchando contra el impulso de buscar refugio en quien había sido mi escape. Cuando finalmente lo hice, cuando escribí ese mensaje corto, casi neutro, su respuesta tardó más de lo habitual. Y esa demora me heló la sangre. Cuando respondió, no preguntó qué había pasado. Me dijo que ya lo sabía. Que había sentido que algo se rompía. Nos vimos esa misma tarde. No fue un encuentro clandestino ni apasionado. Fue incómodo, torpe, lleno de miradas que evitaban sostenerse. Me dijo que esto ya no podía seguir así. Que yo estaba al borde de perderlo todo y que él no quería ser el detonante final. Lo escuché hablar y sentí que el mundo se me achicaba. Porque por primera vez, él no era el refugio. Era otro lugar que podía perder. Le pregunté si me estaba dejando. Me dijo que no sabía cómo quedarse sin destruirme más. Ahí entendí que no era la única atrapada. Que mis decisiones habían empezado a arrastrar a otros. Salí de ese encuentro con una sensación nueva, más pesada que la culpa. Responsabilidad. En casa, la distancia con mi marido se volvió física. Dormíamos en la misma cama, pero en mundos distintos. Había gestos de cortesía, palabras medidas, una convivencia frágil. Yo quería decirle todo, explicarle cada vacío, cada motivo. Pero entendí que ninguna explicación iba a deshacer el daño. Una noche me preguntó si estaba dispuesta a cortar todo contacto. No me dio ultimátums. Me lo preguntó como quien pregunta si todavía hay algo que salvar. Y ahí me quedé muda. Porque no era solo cortar con una persona. Era aceptar que esa parte de mí, la que había despertado, tenía que volver a dormirse. Le pedí tiempo. Y en cuanto lo dije, supe que había vuelto a elegir mal. Esa madrugada recibí un mensaje que no esperaba. Del otro. Me decía que había tomado una decisión. Que necesitábamos hablar por última vez. Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo como algo se cerraba dentro de mí. Porque su tono ya no era el de siempre. Era definitivo. Y mientras miraba la pantalla iluminando la oscuridad del dormitorio, con mi marido respirando a mi lado, entendí que el momento que había estado evitando estaba a punto de alcanzarme. Y todavía no sabía que iba a costarme más perder, no dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, contando respiraciones que no me calmaban. Cada vez que cerraba los ojos veía dos futuros chocando, y yo en el medio, sin saber hacia dónde inclinarme. Al amanecer, mi marido se levantó sin decir nada. El sonido de la ducha fue como una frontera. Supe que, cuando saliera de ahí, algo iba a ser distinto. Y lo fue. Me dijo que se iba unos días. No como castigo. Como necesidad. Que necesitaba escucharse sin mi presencia alterando todo. Asentí, con una dignidad que no sentía. Cuando cerró la puerta, la casa quedó demasiado grande. Demasiado silenciosa. Demasiado honesta. Ahí fue cuando entendí que ya no tenía dónde esconderme. Le escribí al otro y acepté vernos. No sabía si iba a despedirme o a suplicarle que no se fuera. Nos encontramos en un lugar neutro, casi impersonal. Nada que se pareciera a un recuerdo. Él estaba serio, más delgado, como si también hubiera pasado noches sin dormir. Me dijo que había pensado mucho. Que esto había empezado sin intención, pero ya no era inocente. Que me quería, y que justamente por eso no podía seguir siendo una sombra en mi vida. Lo escuché con una atención que me dolía. Porque cada palabra tenía sentido. Me preguntó si mi marido sabía. Le dije que sí. Bajó la mirada, respiró hondo. Y entonces dijo algo que no esperaba. Me dijo que no podía competir con una historia. Que yo no estaba eligiendo entre dos hombres, sino entre dos versiones de mí. La que había sido durante años y la que había descubierto con él. Sentí un nudo en el estómago. Porque tenía razón. Le pregunté qué pasaba si lo elegía. No respondió enseguida. Me dijo que no sabía si quería ser una elección hecha desde la ruina.
que no quería ser el premio de una catástrofe. Eso me rompió algo adentro. Porque yo lo había romantizado todo. Había creído que el amor justificaba el daño. Y ahí estaba él, poniéndome un límite que yo no había sabido poner. Nos quedamos en silencio mucho tiempo. El tipo de silencio que pesa más que una discusión. Antes de irse, me dijo que necesitaba distancia. Que si alguna vez volvíamos a encontrarnos, tenía que ser desde un lugar limpio. No supe si eso era una esperanza o una despedida. Volví a casa con la sensación de haber perdido algo sin que nadie lo hubiera tomado. Los días siguientes fueron una prueba constante. Sin mi marido. Sin el otro. Sin distracciones. Empecé a escucharme. Y no me gustó todo lo que encontré. Había una rabia vieja, acumulada. Una sensación de haber sido correcta demasiado tiempo. De haber postergado deseos para sostener una imagen. Cuando mi marido volvió, trajo ojeras y una calma extraña. Me dijo que había hablado con alguien. Un terapeuta. Que había entendido cosas que no quería ver. Me preguntó si yo estaba dispuesta a hacer lo mismo. No me habló de perdón. Me habló de verdad. De reconstruir algo distinto, aunque doliera. Acepté. No por miedo a perderlo. Sino por miedo a seguir perdiéndome. Empezamos a hablar de lo que nunca habíamos dicho. De expectativas. De renuncias. De silencios que se habían vuelto costumbre. Hubo momentos de cercanía y otros de distancia absoluta. Nada era lineal. Nada era seguro. Y en medio de ese proceso, cuando empezaba a creer que quizá había una salida, recibí una noticia que me dejó sin aire. Algo que no tenía que ver directamente con ninguno de los dos, pero que los implicaba a ambos. Algo que me obligaba a mirar hacia atrás y reinterpretar cada gesto, cada encuentro, cada casualidad. Me quedé sentada, con el teléfono en la mano, sintiendo que el piso volvía a moverse. Porque entendí que quizá nunca estuve tan al control de esta historia como creí. Y ahora necesito saber algo de vos. Si estuvieras en mi lugar, ¿querrías conocer toda la verdad, aunque cambie todo lo que creías real? La noticia llegó de la forma más banal posible, como llegan las cosas que te cambian la vida. Una frase dicha sin intención de herir. Una conocida, una conversación cruzada, un nombre que no debería haber aparecido. Y apareció. El nombre de él. Asociado a un lugar, a un tiempo, a una decisión que yo creía azarosa. Sentí primero confusión, después una negación casi infantil. Me repetí que era una coincidencia, que mi cabeza estaba buscando fantasmas donde no los había. Pero algo empezó a encajar con una precisión que me dio miedo. Volví mentalmente al primer encuentro. La sala de espera. Las coincidencias repetidas. Las preguntas justas. La forma en que parecía saber cuando yo estaba a punto de romperme. Empecé a recordar detalles que antes me habían parecido románticos y ahora se volvían inquietantes. Como sabía cosas de mí que yo no recordaba haber contado. Como entendía mis silencios antes de que yo los explicara. Esa sensación de familiaridad inmediata. No como si nos conociéramos, sino como si él me hubiera observado. Me pasé días sin decir nada. Ni a mi marido. Ni a él. Solo acumulando piezas. Hasta que no pude más. Necesitaba confirmar si lo que intuía era real o si me estaba volviendo paranoica. Busqué información que no estaba buscando. Y la encontré. Ahí entendí que mi historia no había empezado donde yo creía. Que el primer mensaje no había sido el inicio. Que el azar no había sido tan azar. Descubrí que él había estado cerca de mi vida mucho antes de que yo lo supiera. No como amante. Como presencia. Como alguien que sabía quién era yo, antes de que yo supiera quién era él. Sentí una mezcla de vértigo y traición. Porque la idea de que ese vínculo tan intenso no hubiera sido completamente espontáneo me rompió el relato que me había contado para sobrevivir. Lo enfrenté. No con reproches. Con preguntas. Al principio intentó minimizarlo. Dijo que no era importante.
que lo importante era lo que había pasado entre nosotros. Pero cuando lo miré sin parpadear, cuando le pedí la verdad sin adornos, bajó la guardia. Me dijo que me había visto antes. Que había sabido de mí por un cruce indirecto, por una historia ajena que terminó tocándonos a los dos. Que cuando me reconoció en esa sala de espera no fue casualidad. Fue decisión. No me había mentido en lo esencial, dijo. Pero tampoco me había dicho todo. Yo lo escuchaba con una calma extraña, como si el shock me hubiera anestesiado. Porque entendí algo devastador. Yo había creído que esa relación me había salvado de la invisibilidad. Y ahora descubría que había sido visible todo el tiempo, solo que no de la forma que imaginaba. Le pregunté por qué. ¿Por qué acercarse así? ¿Por qué no decirlo? Me respondió que tenía miedo de perderme antes de tenerme. Que cuando me vio, supo que si entraba de frente yo levantaría muros. Que necesitaba que yo lo eligiera sin saber. Esa frase me atravesó. Porque de pronto la elección ya no era tan libre como yo había querido creer. Volví a casa con la sensación de haber sido protagonista y espectadora de mi propia vida. Con mi marido, las cosas seguían avanzando despacio. Había honestidad, sí. Pero también cansancio. Yo estaba agotada de descubrir verdades. Una noche, en medio de una conversación aparentemente tranquila, él dijo algo que terminó de desarmarme. Me dijo que había sospechado de él desde el principio. No por celos. Por intuición. Que algo en esa historia no le cerraba. Que había investigado. No para atraparme. Para entender. Y que sabía más de lo que yo creía. Me preguntó si yo sabía quién era realmente ese hombre para nosotros. Para nuestra historia. Para decisiones que habíamos tomado años atrás. Sentí que el aire se iba de la habitación. Porque ahí entendí que las líneas entre pasado y presente se estaban mezclando. Que quizás mi infidelidad no había sido solo una huida emocional, sino la consecuencia de algo que llevaba mucho tiempo gestándose, silenciosamente, alrededor mío. Ahora estoy acá, hablándote, con todas estas verdades a medio decir. Con un matrimonio que intenta reconstruirse sobre escombros honestos. Con un vínculo que fue real, pero no tan inocente como creí. Y con una pregunta que me persigue incluso cuando cierro los ojos. Si descubrís que una de las decisiones más intensas de tu vida no nació del azar, sino de una verdad incompleta. ¿Seguís llamándola amor o empezás a verla como otra forma de traición? El final llegó sin escena grandiosa, sin portazos ni lágrimas cinematográficas. Llegó una tarde común, con luz tibia entrando por la ventana, cuando entendí algo que me había negado a ver. No fui solo infiel a mi marido. También me fui infiel a mí misma. Durante semanas revisé cada recuerdo con otros ojos. La sala de espera. Las coincidencias. La forma en que ese hombre parecía llenar huecos que yo misma había dejado abiertos. Y entonces lo vi claro, con una claridad que dolió más que cualquier discusión. Yo no me enamoré de él. Me enamoré de la versión de mí que despertó cuando alguien me miró con atención. Y esa versión no le pertenecía a nadie más que a mí. Hablé con mi marido una última vez desde un lugar distinto. No para pedir perdón. No para justificarme. Sino para decir la verdad completa, incluso la que me dejaba mal parada. Le dije que lo había engañado porque me había perdido. Porque dejé de decir lo que necesitaba. Porque tuve miedo de romper antes, y terminé rompiendo después. No me pidió que me quedara. Yo no le pedí que me perdonara. Decidimos separarnos sin odio, sin vencedores. Con dolor, sí. Pero con una honestidad que nunca habíamos tenido. Al otro no volví a escribirle. No por orgullo. Por lucidez. Entendí que lo nuestro había sido real en la emoción, pero construido sobre silencios que ya no quería sostener. Cerrar esa puerta fue más difícil que cualquier despedida. Porque implicó renunciar a la fantasía de que alguien más iba a rescatarme de mí misma. Hoy estoy sola. No vacía. Sola de verdad. Aprendiendo a escucharme sin intermediarios. Aprendiendo a no necesitar un secreto para sentirme viva.
Si algo me dejó esta historia es una certeza incómoda. La infidelidad no empieza cuando tocas otro cuerpo. Empieza cuando dejas de ser honesta con lo que te duele. Y ahora te pregunto a vos, que escuchaste todo esto hasta el final. Si nadie te estuviera mirando, ¿te atreverías a decir en voz alta la verdad que estás escondiendo, aunque cambie toda tu vida?